carta del 14 de julio de 1953, donde que Lacan le escribe a Lowenstein, a su analista, en vísperas de la visita que va a recibir Lowenstein de Lagache en relación a la decisión y la nueva fundación de la sociedad. En esa carta, que es bastante interesante y hasta conmovedora, porque Lacan se dirige a Lowenstein como su analista, Lacan dice algo así: he visto lo que puede pasar en medio de gente analizada, dicen, y sabía por el propio Freud que eso supera todo lo que puede imaginarse. En efecto, jamás lo habría imaginado. Al tener que revivir ahora para usted algunos rasgos, me doy cuenta de lo que pudieron ser esos meses de pesadilla y de lo que solo pude sobrevivir a ellos prosiguiendo a través de las emociones pavorosas que me suscitaron mi seminario de texto y de control, sin haber faltado una sola vez, ni creo visto flaquear su inspiración ni su calidad. Muy por el contrario, este año ha sido particularmente fecundo y creo haber hecho un auténtico progreso en la teoría y la técnica propias de la neurosis obsesiva. Sí, viví gracias a esa labor, a veces emprendida en medio de una verdadera desesperación. Muy bien. Esta carta en la cual Lacan... ¿De qué año es, Carlos? Del 53. 14 de julio. Son 6 días después que Lacan pronuncia la conferencia sobre SIR. La conferencia sobre SIR hemos planteado con Pablo que la conferencia de SIR es a Lacan lo que el proyecto a Freud. Nosotros para volver a hablar del proyecto. Bueno, dice algunas cosas muy fuertes que solamente lo seguían sus alumnos jóvenes, ¿no? Plantea que la crítica que le hacen a Lacan acerca de las sesiones cortas es que lo que pasa es que él usa las sesiones cortas para tener más pacientes, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y en ese nivel. Bueno. Ese libro, vos lo tuviste la vez pasada, Marcos Zafiropoulos, Lacan y Lévi-Strauss o el retorno a Freud. Bueno, yo voy a pasar la carta y la voy a publicar en internet pues la tenemos en francés. Bueno, se nos va a agarrar mi idea. Sí, ya nos agarró hace rato. Bueno, dice cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo culmina la cuestión, pero no me quiero entretener mucho en esto lo que quiero situar, dice: gané sin duda, puesto que hice oír lo que pensaba del inconsciente principio de la práctica. No voy a decirlo en este punto, porque todo lo que se publica aquí, sobre todo de mi pluma, me horroriza. Al extremo he creído haberlo olvidado, cosa que terminará quien me diga. El débil, sometido al psicoanálisis, se convierte siempre en un canalla, que se sepa. Bueno, el comentario de esta carta viene en relación a la importancia que Lacan le da a la teoría que elabora sobre la neurosis obsesiva, ¿no? Que es lo que le permite avanzar y llegar a la conferencia que se dio a llamar SIR, ¿no? Ustedes recordarán que yo cité una parte de una conferencia que da el 25 de mayo del 56, ¿sí? Lacan, donde comenta un trabajo de Lévi-Strauss sobre los mitos. Dice Lacan: aprecio sumamente la cosa en su relieve, pues como Claude Lévi-Strauss no lo ignora, yo traté casi de inmediato, y me atrevo a decirlo con pleno éxito, de aplicar su grilla al síntoma de las neurosis obsesivas.
y sobre todo al admirar el análisis que Freud propuso del caso del hombre de las ratas. Esto es una conferencia que titulé precisamente El mito individual del neurótico, ¿no? O sea, está claro que aquello que a él, ¿no?, le permite atravesar esa decisión a lo que se refiere en la carta de Lowenstein tiene que ver con este trabajo del mito individual del neurótico y el apoyo que hace en Lévi-Strauss. O sea, que está clarito que la cosa viene de ahí, ¿no? Entonces dice, me empeñé hasta poder formular estrictamente el caso según una fórmula dada por Lévi-Strauss, por lo cual una A asociada en principio a una B, mientras que una C está asociada a una D, en la segunda generación cambia con ella su partener. Pero no sí que subsista un residuo irreductible bajo la forma de la negativización de uno de los 4 términos, que se impone como correlativa de la transformación del grupo, donde se lee lo que llamaré el signo de una especie de imposibilidad de la total resolución del problema del mito. Les pido atención a esto. De modo que el mito estaría allí para mostrarnos la presentación en ecuaciones en una forma significante de una problemática que por sí misma debe dejar necesariamente algo abierto, que responde al insoluble significado de la insolubilidad y su relieve superado en sus equivalencias, que proporciona, tal sería la función del mito, el significante de lo imposible, ¿no? Bueno, quiero decir, evidentemente Lacan en el retorno a Freud se apoya en Lévi-Strauss, y si extrae de algún lugar el significante en nombre del Padre, no va a ser de la religión, ¿no?, de la versión cristiana, sino va a ser de la obra de Lévi-Strauss. Fundamentalmente, cuando Lévi-Strauss en la introducción a la obra de Marcel Mauss va a hablar del significante flotante, ¿no? O sea que es por vía exactamente del significante flotante que Lacan va a situar lo que entendemos como el significante del nombre del Padre. Lévi-Strauss, más que en las estructuras elementales del parentesco, sino en las estructuras sociales en el Brasil, va a plantear algo que me parece que ustedes van a poder encontrar con gran resonancia si nos acordamos. En el caso del hombre de las ratas, la cuestión estaba respecto de este asunto de que el padre se había casado con una mujer rica por conveniencia, ¿no?, mientras que había estado enamorado de una mujer pobre, siendo que cuando su hijo le dice que va a casarse con una mujer pobre, el padre se enfurece y le dice que va a hacer el ridículo. Lugar donde sitúa Freud el estallido de la neurosis. ¿Sí? Ustedes, fíjense esto. Lévi-Strauss está hablando de las organizaciones dualistas, plantea que casi toda la etnología ha hablado de organizaciones dualistas, digamos, del tipo A y B. Quiero decir, por ejemplo, entre los Bororó existía una división que Lévi-Strauss escribe así. Norte-sur. El parecido con el algoritmo susuriano no es casualidad, porque Lévi-Strauss lo toma el algoritmo para dar cuenta de que de la preeminencia del significante sobre el significado. Lévi-Strauss va a decir que las organizaciones dualistas son lo que aparece de cualquier formación social. Es lo que el etnólogo va a considerar que así están divididas las cosas, pero que en verdad no existe ninguna organización dualista en cuestión, sino que la organización dualista norte-sur produce un excedente de otro grupo que tiene un valor